Hola, mi nombre es Marisol Zárate y esta es mi historia. Hace muchos años atrás, yo era igual que común de las personas. Me encantaba la música, me encantaba tocar guitarra y provengo de una familia pastoral cristiana. Mis padres eran pastores y pudimos viajar por muchos países centroamericanos. Y en uno de estos países, el último país, Panamá, me entró un virus y no me di cuenta realmente porque no tuve ninguna situación externa que me pudiera producir algún dolor. Resulta de que en este momento yo ya tenía unos 17 años. Cuando nos volvimos a Chile, a nuestro país de origen, yo tenía 18 años y en ese momento no había nada que me pudiera producir algo extraño, ni en la vida, ni en las circunstancias, ni en mi cuerpo. Resulta de que me encantaba la música. Estoy segura que a muchos de ustedes les gusta la música. Cantaba principalmente en la iglesia y tocaba guitarra. Me encantaba cantar. Pero resulta que un día, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Un día estaba cantando con mis hermanos, mi familia, en casa, y era un día viernes. Me recuerdo muy bien. Tocábamos guitarra y de repente llegó la noche y me fui a acostar. Cuando me levanté el sábado en la mañana, yo me levanté, de pronto me sentí muy extraña en mi cuerpo. Decía, me molestan los oídos. ¿Cuál es el problema? Y comencé a caminar, pero caminaba como si flotara en el aire y me pareció tan extraño. En uno de esos momentos, una de mis hermanas, que compartía mi cuarto, me tiró un cojín porque ella me estaba hablando, pero yo estaba de espaldas a ella. Cuando yo me doy vuelta hacia ella, ella me comienza a hablar y me doy cuenta de que ella me hablaba, pero yo solamente miraba sus labios moverse y me di cuenta que no escuchaba su voz. Y le dije, a ver, vuélveme a conversar, vuélveme a hablar. Y ella me habla y me doy cuenta, wow, no escucho tu voz, tampoco escucho la mía. Entonces de frente me quedé como en shock, simplemente no sabía qué pensar. Me senté en la cama y mi hermana fue corriendo a buscar a mis padres. Ellos vinieron, oramos y después me llevaron a los doctores. Con las semanas donde me llevaron a los doctores, me encontraron tumores, producto de una infección llamada colesteatoma. Esto produce que los tímpanos se rompan y cuando la piel del tímpano se va formando como un tumor de piel. Fue tan fuerte este tumor en mi oído izquierdo que me quebró los huesitos del oído, pero también me produjeron tumores en el oído derecho. Cuando me operaron 3 veces en Chile, después nunca más volví a oír. Nunca más pude volver a oír la música, ni siquiera mi voz. No puedo escuchar tu voz, no puedo escuchar la mía. Del mundo del sonido pasé al mundo del silencio, sin saber absolutamente nada de este mundo, pues no habían antecedentes familiares. Entonces, en este momento, yo tenía 19 años cuando esto me sucedió. Había terminado mi enseñanza secundaria y de pronto me vi frente como a una pared. De repente no sabía qué hacer ni qué pensar. El primer año fue muy difícil, puesto que yo simplemente no caía en mi mundo emocional que esto me había sucedido. Pero llegó un momento en que yo pensé, Señor, ¿qué pasa? Le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo permitiste? No puedo absolutamente escuchar ni siquiera nada absolutamente de lo que antes me gustaba disfrutar. Pero un día, cuando toda mi familia se había ido a dormir, me puse a llorar delante de la presencia de Dios y me arrodillé al lado de mi cama y lloré, lloré. Y le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Acaso no somos
una familia pastoral, no hemos predicado durante tantos años. ¿No cantaba yo en tu nombre? O sea, yo cantaba, iba a la iglesia y hacía todo lo que las demás personas siempre acostumbramos a hacer en una iglesia. Pero yo le dije a Dios, ¿sabes, Dios? Quiero que seas un Dios tan real en mi vida hoy. Quiero que seas este Dios a quien adoramos, a quien cantamos, de quien predicamos. Quiero que seas este Dios real y verdadero en mi vida hoy. Y no quiero levantarme de aquí. De rodillas delante de ti estoy para que tú hables a mi vida hoy, en este mismo momento. Y no voy a levantarme hasta que tú me hables. Y seguí orando y llorando en su presencia, contándole a Dios cómo yo me sentía. Me sentía con un tremendo dolor emocional, físico, por las operaciones eran muy dolorosas para mí. Y también en esos momentos no sentía qué voy a hacer con mi vida. Aún soy tan joven. Cuando uno está joven, uno piensa muchas cosas. Que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir acá, voy a hacer lo otro. Pero de repente me encontré en shock y simplemente no sabía qué hacer. En ese momento seguí orando al Señor. Y llegó el momento en que Dios me dio su palabra, habló a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, con una fuerza como nunca antes la había sentido en mi vida. Y a mi espíritu el Señor me habló y me dijo, no está en ti el saber el porqué de todas las cosas. Todo lo tengo yo en mi sola potestad y señorío. Confía en mí, yo tengo un plan para ti. Tú no tienes por qué preguntarme el por qué. Solo confía en mí. Y su voz desapareció. Ya no escuché más su voz en ese momento. Y cuando él habló a mi ser, sentí tanta paz en mi corazón, en mi alma. Fue una paz que inundó todo mi corazón. Ya no estaba tan nerviosa, ya no estaba tan triste, ya no estaba tan en shock. Simplemente tenía que aprender a confiar en este Dios real y verdadero. Y desde ese momento comencé un proceso de adaptación, un proceso de aceptarme a mí misma. Cuando pasaron los años, yo le decía a Dios, pero Señor, ¿por qué no me haces volver a oír? ¿Por qué? Aunque Dios ya me había dicho en ese momento anterior de que Él tenía un propósito para mi vida, aún no podía entenderlo. Pero pasé un proceso de duelo donde yo tuve que aceptar que una parte de mí murió. Esa parte del sonido, esa parte de mis oídos, que yo en este momento no podía entender. Y viví mi duelo. Y comencé a llorar delante de su presencia de nuevo. Pero le dije al Señor, Señor, si tú no haces un milagro en mi cuerpo, por favor, sáname. Sana mi alma, sana mi corazón, para que yo pueda vivir de esta forma que tú así has permitido. Enséñame a vivir así. Recuerdo una vez que mi papá estaba en casa y él venía caminando por el pasillo y yo quería decirle a él que yo estaba bien, que yo podía, digamos, superar toda esta situación. Como padres siempre sufren por los hijos. Entonces yo quería hablar con él y él venía caminando por el pasillo y yo lo llamo, papá. Y él se da vuelta y me acuerdo que no había nadie de mi familia, solamente estaba él y yo en ese momento. Y le dije, papá, y se me quebró la voz y realmente no pude continuar porque me puse a llorar. Y él me abrazó, él me acarició la cabeza y me dijo, hija, hijita, y me abrazó y me consoló. Y yo comencé a llorar y pude recibir el consuelo que necesitaba en ese momento. Años después, Dios me hizo ver y me dijo, así es, así soy yo soy tu padre que estoy aquí contigo, te consuelo, te levanto, yo sé todo lo que tú sientes, lo que tú piensas y me importa tu vida, así como tu padre te consoló, así yo también soy tu Padre Celestial que te consuelo.
Con los años he ido aprendiendo que Dios tiene propósitos por los cuales Él hace vivir lo que vivimos en cada momento. Dios me hizo ver, levántate, yo te hice con un propósito. Cada vez que me siento desanimada, Él me levanta, Dios me levanta. Su espíritu me hace ver que Él está conmigo. Él es mi roca fuerte, mi escudo, mi ayuda. En estos años he aprendido que mi fe tiene que ser más grande que mis miedos. En este silencio que me envuelve hoy, he aprendido que Dios, es mi fuerza y mi canción. He aprendido que aunque las cosas no son como yo quiero que sean, el Señor siempre tiene propósitos eternos. Porque he aprendido que el alma no tiene discapacidad. Muchas gracias.